Buenos días, habla Russell Turner. Soy estudiante de la Palabra de Dios. Quiero enfocar nuestra atención en el libro de 2 de Tesalonicenses. Vamos a hablar de la esperanza y la confianza que tenemos mientras esperamos la venida del Señor Jesucristo. Después de la muerte y resurrección de Jesucristo, Él estuvo aquí en la tierra por 40 días en su cuerpo glorificado. Luego, antes de ascender al cielo, Él hizo la promesa a sus discípulos que Él volvería para llevarnos al cielo. Dice en Hechos capítulo 1 y el versículo 11, les dijeron, varones galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ustedes han visto irse al cielo, vendrá de la misma manera que lo vieron desaparecer. Cuando Jesús ascendió al cielo, 2 ángeles vinieron y le dijeron a los discípulos, este mismo Jesús que acaba de desaparecer, vendrá en una forma similar. La venida de Jesucristo contiene 2 partes, el rapto y el retorno. Y hay un lapso de 7 años entre los dos. En cualquier momento, Jesucristo podría venir para resucitar a los muertos que han recibido a Cristo como su Salvador, o sea, creyentes. Y luego nosotros que hemos quedado con vida, que somos creyentes, seremos arrebatados, transformados juntamente con los resucitados. Esto se llama el rapto. Cuando somos arrebatados de esta tierra a la presencia del Señor. Pablo habla de esto en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, donde él dice, les decimos esto como una enseñanza del Señor. Nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta que el Señor venga, no nos adelantaremos a los que murieron, sino que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que aún vivamos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire al Señor. Este evento se llama el rapto. Es lo que nosotros esperamos con confianza, la venida de nuestro Señor para llevarnos a su presencia en el cielo. Estaremos con el Señor en el cielo por un lapso de 7 años, mientras el mundo está pasando por lo que nosotros llamamos la tribulación, un periodo del juicio de Dios sobre el mundo, mientras que el anticristo está gobernando aquí y durará 7 años. Pero el cristiano, nosotros los creyentes, no estaremos aquí. El rapto ocurre antes. Dice 1 de Tesalonicenses 5:9, Dios no nos ha puesto para sufrir el castigo, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que este versículo no solo está hablando de nuestra salvación eterna, sino está haciendo referencia a que seremos arrebatados antes de que empiece la tribulación. Otro versículo que habla de esto es Apocalipsis 3:10. Por cuanto has obedecido mis mandamientos de ser perseverante, yo también te protegeré a la hora de prueba, la cual vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a cuantos habitan en la tierra. Vendrá un día, una hora de prueba, un tiempo de prueba sobre este mundo entero. ¿Cuál podría ser este tiempo? La tribulación. Y la promesa aquí en Apocalipsis 3:10 es que Dios nos va a proteger, nos va a arrebatar, nos va a sacar del mundo antes de que empiece esta hora de prueba, que se llama la tribulación. Gracias a Dios por esta confianza que tenemos en Cristo Jesús. Ahora, al final de la tribulación, o sea, Cristo viene en el rapto, nos lleva al cielo, pasará el mundo por 7 años de tribulación y al final de la tribulación viene el retorno de Cristo, cuando Él vendrá para reinar sobre este mundo. Él viene en su retorno, hace guerra contra el anticristo en la batalla de Armagedón,
lo conquista, lo echa al lago de fuego y luego Jesús establece su reino por 1000 años gloriosos. Y dice Pablo aquí en este libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, y empezando con el versículo 7, y al mismo tiempo darles un descanso a ustedes los que sufren, lo mismo que a nosotros, cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo con sus poderosos ángeles entre llamas de fuego para darles su merecido a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estos sufrirán el castigo de la destrucción eterna y serán excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder el día que venga para ser glorificado en sus santos y admirado por todos los que creyeron. Este pasaje hace referencia al retorno de Cristo al final de la tribulación. Entonces, la venida de Cristo tiene dos eventos: el rapto antes de la tribulación, cuando los creyentes son llevados al cielo, luego 7 años de tribulación y luego el retorno de Cristo, cuando Él viene con nosotros para establecer su reino por 1000 años sobre la tierra. Ahora, los tesalonicenses habían recibido una carta fraudulenta, un mensaje falso, supuestamente firmado por Pablo, que ya estaban en el tiempo de la tribulación, porque en aquel entonces estaban sufriendo mucha persecución del gobierno romano y también del mundo pagano, el mundo idólatra, que adoraban a los ídolos y no al Señor Jesucristo. Y toda esa gente se había agrupado para pelear contra los creyentes, darles persecución. Y los creyentes entonces piensan, pues quizá ya estamos en la tribulación. Pero Pablo escribe esta carta para contrarrestar esta idea falsa. Todavía la tribulación no ha empezado. Pero mientras estamos en esta vida sufriendo, podemos confiar en el Señor Jesucristo para darnos su poder, su gracia, su sostén para enfrentar cualquier obstáculo. Siempre recuerde la promesa, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mientras esperamos la venida de Jesucristo, tenemos que cuidarnos. Hay que cuidarse de 3 peligros: el peligro del desánimo, el peligro del engaño y el peligro de la flojera o la pereza. Y este libro de Segunda de Tesalonicenses, cada capítulo habla de uno de estos peligros. Capítulo 1, el desánimo. Capítulo 2, el engaño. Capítulo 3, la flojera. Hagamos referencia a cada uno de estos por un momento. En capítulo 1, hablando del desánimo, Pablo tiene que corregir esta actitud, una actitud de desánimo, porque se había penetrado en la iglesia, en las vidas de los creyentes, este desánimo, esta desesperación. Ya estamos en la tribulación, ya estamos sufriendo tanta prueba y persecución. Dice versículo 4, la última parte, Pablo dice, yo veo la paciencia y la fe de ustedes para soportar las persecuciones y sufrimientos. Es verdad, ellos estaban sufriendo severamente. Sabe, yo estaba escuchando en esta misma semana una prédica en la radio y el predicador hizo referencia a que en el mundo de hoy hay unas 3 personas en cada momento que están muriendo por su fe en alguna parte del mundo. Hay mucha persecución hoy. Muchas personas están muriendo por su fe en Cristo Jesús alrededor del mundo. Y todo eso es promovido por el diablo. Él está detrás de toda esta persecución. Y algunos preguntaban en aquel día entre los tesalonicenses, ¿por qué debemos continuar en la fe? ¿No hay justicia en el mundo? Estamos sufriendo mucha persecución. ¿Por qué no darnos por vencido? Pablo los hace recordar que el día de recompensa viene. Cristo vendrá. Y nosotros recibiremos nuestro gozo y paz y descanso
mientras que el mundo impío recibirá su condenación y su retribución por mano de Dios. Por eso, evite este peligro de desánimo. No sea desanimado. Más bien, oiga lo que él dice en 1 Corintios 15, 58. Hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. O sea, su trabajo para el Señor tiene sentido. No se desanimen, sigan adelante, sean fieles al Señor. Cuídese del peligro del desánimo. En capítulo 2, él habla del engaño. Cuídese del peligro del engaño. Versículo 2 dice, no se dejen asustar por nadie, ni siquiera por un espíritu, una palabra o una carta que pretenda aparecer como nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Aquí viene otro peligro, el peligro del engaño, que alguien había escrito una carta falsa, enseñando falsa doctrina, y había firmado esta carta con el nombre de Pablo el apóstol. Y Pablo dice, si usted tiene un sueño, o si oye una predicación, o si recibe una carta, un artículo, un libro, que dice que ya estamos en la tribulación, no lo crea. Todavía no ha empezado. No sea engañado, tenga cuidado. Porque ya les he explicado en 1 de Tesalonicenses que viene el rapto primero. Nosotros seremos arrebatados y llevados a la presencia del Señor. Luego habrá 7 años de tribulación y luego Cristo vendrá para establecer su reino. También él dice en capítulo 2 aquí, vendrán 3 evidencias de la tribulación para señalar que ya empieza la tribulación. Aquí viene el primero, la apostasía. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 dice, de ninguna manera se dejan engañar, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. ¿Qué es la apostasía? Es apartarse de la verdad. Ser apóstata es una persona que se aparta de la verdad, que se rebela contra Dios. Y dice Pablo, una señal del comienzo de la tribulación o que está por empezar es una gran apostasía, una gran rebelión contra Dios. Ahora vemos evidencia que ya está progresando a este punto en el día de hoy. Porque dice Pablo también, en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe y escucharán a espíritus engañadores. Y por cualquier parte del mundo estamos viendo mucha predicación falsa. Entonces ya esto está trabajando, esto está formándose, esta apostasía. Pero luego él habla de una segunda señal y que habrá una restricción removida. Hay alguien que está deteniendo el comienzo de la tribulación, que no empiece la tribulación. ¿Y quién es? Él es el Espíritu Santo que mora en nosotros. En versículos 6 al 8 voy a leer, capítulo 2, versículo 6. Y ahora ustedes saben bien qué es lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que en este momento en que vivimos, hay alguien que lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces, después de que él sea quitado, entonces se manifestará ese malvado a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Pablo hace referencia a que hay una persona, un personaje que será el Espíritu Santo, que hace detención, que para, que frena el comienzo de la tribulación. Jesús había hecho la promesa en capítulo 1 de Hechos que nosotros seríamos templos del Espíritu Santo. Cuando Él haya venido al cielo, Él enviaría a otro Consolador, el Espíritu Santo, para morar en nosotros. Nosotros, la iglesia, los creyentes, los hijos de Dios, somos como un freno, una detención
a la maldad en este mundo. Pero imagínense, ya en el momento del rapto, cuando somos arrebatados a la presencia del Señor, se va esa detención, se va ese freno a la maldad. Entonces brota la maldad en una forma enorme en el mundo. Dice Pablo aquí que será removida la restricción o lo que detiene el comienzo de la tribulación. Y está hablando del Espíritu Santo que mora en nosotros. Y luego una tercera evidencia del comienzo de la tribulación es la manifestación mismo del anticristo. Él mismo será manifestado. Dice en el versículos 3 y 4. Y se manifieste el hombre de pecado. Es uno de sus nombres, el anticristo, el hombre de pecado. Es decir, el hijo de perdición, otro de sus nombres, el cual se opone y se enfrenta a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, llega al grado de sentarse en el templo de Dios y de ocupar su lugar, haciéndose pasar por Dios. Durante la tribulación, el anticristo se manifestará como un enemigo de Dios. Tal como Jesucristo es el hombre de Dios, el anticristo es el hombre de Satanás. Los inconversos que viven durante la tribulación serán engañados por el anticristo para recibir la marca de la bestia, o en la frente o en la mano, para poder comprar y vender, hacer comercio. Nota lo que dice versículo 9. La llegada de este malvado, otra referencia al anticristo, que es obra de Satanás, vendrá acompañada de gran poder y de señales y de prodigios engañosos. Él engañará al mundo con sus milagros, con sus poderes. Versículo 10. Y con toda falsedad e iniquidad para los que se pierden, por no haber querido recibir el amor de la verdad para ser salvados. La gente rechazó a Dios, no quiso aceptar a Cristo, entonces escucharán y aceptarán el engaño y la mentira del anticristo. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que, lejos de creer a la verdad, se deleitaron en la justicia. Esto está hablando, obviamente, de los inconversos. Por lo tanto, podemos ver lo que Pablo dice en una forma de resumen, de que la tribulación empezará cuando viene la apostasía, cuando el Espíritu Santo es removido, y cuando el anticristo es manifestado. Entonces sí, puedes saber que la tribulación ya empezará. Pero no se preocupe, creyente, porque antes de la tribulación que viene, el rapto, para llevarnos a la presencia del Señor. Es urgente que prediquemos el Evangelio del Señor Jesucristo. Porque dice Juan 3:16, que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios quiere salvar al mundo, pero cada persona tiene que aceptar a Cristo como su Salvador si quiere ser salvo. Luego Pablo habla de una última actitud o algo peligroso que debemos evitar, un peligro, que es la flojera. La flojera en capítulo 3. Algunos creyentes pensaban de esta forma: bueno, Jesucristo va a venir en cualquier momento, entonces ¿por qué trabajar? Disfrutemos la vida y podemos comer en la casa de algún hermano. Y así se pusieron flojos, perezosos, ociosos. Pablo tiene que contrarrestar y reprender esta actitud. Dice versículo 6, capítulo 3, versículo 6. Hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les ordenamos que se aparten de todo hermano que viva desordenadamente y no siga las enseñanzas que ustedes recibieron de nosotros. Dice versículo 7, ustedes mismos saben cómo seguir nuestro ejemplo, porque nosotros no vivimos entre ustedes de manera desordenada, ni comimos el pan de nadie sin pagarlo, sino
que día y noche trabajamos muy duro y sin descanso para no ser una carga a ninguno de ustedes. Pablo mismo dice, yo trabajaba con mis manos haciendo tiendas y vendía las tiendas para sufragar mis gastos. Y Pablo dice, esta es una actitud equivocada, un peligro cuando una persona es floja y perezosa y no quiere trabajar. Pablo reprende esta actitud. Luego él dice, versículo 10, si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. En tantas palabras, que muera de hambre. Versículo 11. Y es que nosotros hemos enterado de que algunos de ustedes viven desordenadamente y no trabajan en nada y se entrometen en lo ajeno. A tales personas les ordenamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que simplemente se pongan a trabajar y se ganen su propio pan. Y ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que en esta carta decimos, señálenlo, apúntenlo, y no se junten con él, apártese de él, para que se avergüence. Pero no lo traten como enemigo, sino aconséjenlo como a un hermano. En otras palabras, corrija a tal persona que es floja, que es perezosa, para que se ponga a trabajar para proveer por su propia comida y las necesidades de su familia y su casa. La flojera es un peligro en la vida del creyente. Debemos estar ocupados. He escuchado este refrán muchas veces. La mente desocupada es el taller del diablo. Debemos estar ocupados en algún proyecto. Y el mejor proyecto que podemos hacer es servir al Señor Jesucristo. Pero también debemos estar ocupados en nuestro trabajo, sea la ganadería o la construcción o el ser doctor o enfermera o lo que sea, piloto, pastor, ama de casa. En lo que Dios nos pone debemos ser fieles en nuestros trabajos para la gloria de Él. Debemos redimir el tiempo, o sea, usar el tiempo sabiamente. Debemos reprender al hermano perezoso y flojo. No es nuestro enemigo, pero si él sigue en su pecado y no quiere ponerse a trabajar, no debemos tener comunión con él. Apártese de él, dice Pablo. Sean responsables, trabajen con sus manos, no sean flojos ni perezosos. Entonces, 3 peligros de los cuales debemos cuidarnos y evitar: el desánimo, el engaño y la flojera. ¿Por qué? Porque Cristo viene. Y cuando Él viene, Él nos va a recompensar según cómo hemos vivido en esta vida cristiana. En la oración de Pablo, para concluir este libro, él dice 3 cosas. Versículos 16, 17 y 18. Que la paz del Señor sea suya en toda circunstancia. Sea que usted esté perseguido o que usted tenga paz y que tenga una vida disfrutable. Que la paz de Dios sea con usted. Que el Señor esté con ustedes y que la gracia del Señor Jesucristo sean con todos ustedes. Gracias a Dios por estas bendiciones que Dios nos da. Recordemos esto, cristianos. El Señor Jesucristo está con nosotros en todo momento. La paz de Dios es nuestra en toda circunstancia. La gracia de Jesucristo nos cubre en todo tiempo. Estamos seguros en Cristo. Podemos mirar al futuro con confianza, porque nosotros sabemos que Dios está en control. Mantenga la fe en Dios. Y si todavía, oyente, el Señor Jesucristo no es su Salvador, yo le invito a que usted haga la oración de fe y que acepte a Cristo. Confiese su pecado al Señor. Dígale al Señor Jesús: Señor, perdóname mis pecados. Señor Jesús, te recibo como mi Salvador. Yo te acepto por fe en mi vida. Y Cristo le salvará y le dará vida eterna. Que Dios le bendiga.
Padre, te doy gracias por tu palabra. Use este mensaje para estimularnos a servirte mejor hasta que tú vengas. En el nombre de Cristo. Amén. Les pido 2 favores que ustedes hagan: compartir en su aparato y gustar también. De esta forma otros pueden ver este mensaje y puede extender más el mensaje de la palabra de Dios.